El 16 de septiembre de 1946 se fundó Aerolinee Italiane Internazionali o Alitalia. Este fue el resultado de una alianza entre el gobierno italiano y British European Airways o BEA, con una participación accionaria del 60-40 y un capital de 1.000.000 de libras esterlinas. El distintivo nombre Alitalia era la combinación de la palabra ali, que significa alas en italiano, y el país Italia, un nombre simple y atractivo que no daba lugar a confusión. Alitalia comenzó sus operaciones el 5 de mayo de 1947 al cubrir la ruta Turín-Catania vía Roma con un Fiat G12. Para fines de ese año, la aerolínea había transportado a más de 10.000 pasajeros. Ese mismo año, en 1947, se lanzó un concurso a nivel nacional para seleccionar la primera marca de Alitalia. La obra ganadora mostraba una flecha y arco azul con forma de alas. Este símbolo ya había sido utilizado por escuadrones aerotransportados italianos durante la Primera Guerra Mundial. Al lado estaba el nombre Alitalia, en mayúscula del mismo color, compuesto de 3 bandas. Fue también en 1947 cuando Alitalia estableció su división de carga, que seguiría a la par durante casi toda su historia. Un año después, en 1948, Alitalia realizó su primer vuelo internacional entre Milán y distintas ciudades en América del Sur. Para vuelos domésticos, Alitalia utilizó principalmente el Savoia Marchetti SM-95 hasta 1949. Al no ser una aeronave presurizada, los pasajeros y tripulación requerían de máscaras de oxígeno para cubrir rutas que sobrevuelen los Alpes. La aerolínea también utilizó el Lancasterian, una versión comercial del famoso bombardero Avro Lancaster. Una de sus rutas más largas comenzaba en Milán y terminaba en Buenos Aires, realizando varias escalas. La ruta tomaba unas 30 horas en completarse. En 1950, Alitalia incorporó el DC-4. Con esta nueva aeronave en sus manos, la aerolínea decidió refinar su servicio. Se empezaron a servir comidas calientes y una buena elección de bebidas. Para dar una buena imagen, el uniforme de los tripulantes de cabina también se modificó. El nuevo modelo fue diseñado por Sorel Fontana. El 31 de octubre de 1957, Alitalia se fusionó con Linee Aeree Italiane y pasó a llamarse Alitalia Linee Aeree Italiane. Esta fusión ayudó a centralizar el transporte aéreo en Italia. La aerolínea tenía una mayor flota, más empleados, más rutas y un capital neto más grande para seguir expandiéndose. Esto le dio renombre a nivel internacional y le permitió competir con otras grandes aerolíneas de bandera. Para fines de 1957, Alitalia había transportado a más de 478.000 pasajeros. La década de 1960 fue muy importante para Alitalia. Los Juegos Olímpicos de 1960 tuvieron lugar en la capital, Roma, lo cual ayudó a la aerolínea a transportar a muchos pasajeros y promocionar su marca. Alitalia cerró ese año, habiendo transportado a más de 1.000.000 de pasajeros. En 1961 se terminó de inaugurar el nuevo aeropuerto de Roma, el Leonardo da Vinci, en la localidad de Fiumicino. Alitalia trasladó su base de operaciones a ese aeropuerto e inauguró un centro de entrenamiento con instalaciones más modernas. Al mismo tiempo, comenzó la Jet Age y Alitalia se adaptó rápidamente a esta nueva era del transporte aéreo. Para vuelos de corta y media duración, Alitalia empleó el SAD Aviation Caravelle, mientras que los vuelos de larga duración eran realizados por el Douglas DC-8. De todas formas, Alitalia continuó operando su flota de aviones a pistón y turbohélice, como el DC-6, el DC-7 y el Vickers Viscount. Los Fokker F-27 eran usados por su subsidiaria, ATI, que realizaba vuelos regionales a aeropuertos con pistas cortas. Como dato no menor, en 1964, el Papa Pablo VI fue el primer papa en volar con Alitalia.
Sus sucesores volarían en varias ocasiones con Alitalia. Estos vuelos charter recibieron y siguen recibiendo la designación Shepherd One por la prensa, mientras que su identificación aeronáutica sería Volo Papale. En 1969, Alitalia hizo una gran modificación a su logo. Todos los aviones pasaron a portar la famosa A tricolor con los colores de la bandera italiana. Estos fueron años de gran cambio para la industria aeronáutica. Eran los albores de la era de los jumbos. En mayo de 1970, Alitalia recibió su primer Boeing 747. Tanto Alitalia como el resto de las aerolíneas que operaron el 747 ahora tenían una aeronave de gran alcance y que ofrecía el doble de capacidad que cualquier otro. A fines de 1970, Alitalia se convirtió en la primera aerolínea europea en operar una flota compuesta exclusivamente de aviones a reacción. Desafortunadamente, el 5 de mayo de 1972, exactamente en el 26 aniversario del primer vuelo de la aerolínea, el vuelo 112 de Alitalia, operado por un DC-8, se estrelló en su aproximación a Palermo. Como resultado, murieron 115 personas, lo cual convierte el suceso en el accidente aéreo individual más mortífero de la historia del país. En 1973, la aerolínea continuó expandiendo su flota de aviones de doble pasillo al introducir el McDonnell Douglas DC-10. Sin embargo, la crisis del petróleo de ese año y sus efectos posteriores forzaron a Alitalia a tomar medidas. El precio del petróleo se había cuadruplicado y aviones como el Caravelle y el DC-8 no eran muy eficientes. Por eso, en 1976, Alitalia adquirió el Boeing 727 para cubrir rutas de corta y media duración. Aún así, durante la segunda mitad de la década de los 70, la inestabilidad política y financiera del país dejó a Alitalia con deudas, pérdidas millonarias y caída en sus acciones. A principios de la década de 1980, el consorcio de Airbus empezó a llamar la atención de Alitalia. El primer bimotor de doble pasillo, el Airbus A300, ingresó a la flota de Alitalia con la promesa de ofrecer una operación más económica. Lo mismo ocurrió con su flota de aviones de un pasillo. Ese rol fue delegado al MD-80. Eventualmente, Alitalia se convirtió en el segundo mayor operador del modelo en el mundo. Para sus vuelos de larga distancia y densidad, la aerolínea incorporó más Boeing 747, entre ellos la versión Combi, la cual permitió operaciones más flexibles. En 1987, Alitalia estuvo plagada de paros y huelgas de sus pilotos, tripulantes de cabina y personal de tierra. Al año siguiente, Alitalia contrató a Carlo Berri, que provenía del comité ejecutivo de Electrolux. La idea de Berri, quien no tenía experiencia en el sector aeronáutico, era resolver los problemas laborales del personal y desarrollar una estrategia de crecimiento a largo plazo. Para la segunda mitad de 1989, Berri había conseguido un acuerdo tanto con los pilotos como tripulantes de cabina y anunció un acuerdo de programa de renovación de flota y equipo de tierra. Sin embargo, los planes de Berri se vieron abruptamente interrumpidos cuando perdió la vida en un accidente automovilístico en noviembre de 1989. También durante este tiempo, Alitalia pasó por una reestructuración sustancial a manos del director de finanzas, Luciano Sartoretti. Sartoretti había recortado y remodelado las deudas de la empresa. Sin embargo, la aerolínea todavía enfrentaba varios problemas. En primer lugar, aunque el desempeño era adecuado, al mismo tiempo estaba perdiendo participación en el mercado, tanto dentro de Europa como en las rutas transatlánticas por parte de sus rivales más cercanos, Air France y Lufthansa. Estas dos aerolíneas habían empleado grandes planes de expansión que permitieron una mayor capacidad de pasajeros en rutas rentables.
Alitalia, sin embargo, había pasado los últimos 5 años diversificando sus intereses y no había logrado ampliar su flota de unos 123 aviones. Por lo tanto, Alitalia tuvo menos posibilidades de beneficiarse durante estos años, generalmente rentables, en el negocio de las aerolíneas. La década de 1990, al igual que para muchas aerolíneas, estuvo llena de altibajos para Alitalia. A pesar de sus pérdidas por la interrupción de sus rutas en el Mediterráneo y Medio Oriente durante la Guerra del Golfo en 1991, y a pesar de su reputación en palabras del escritor de Forbes, Peter Furman, servicio descuidado, relaciones laborales venenosas y equipo anticuado, la aerolínea experimentó cierta recuperación financiera. Sus campañas de marketing, sumado a precios competitivos en 1991, produjeron resultados inesperadamente positivos, incluyendo un crecimiento del 5,3% en sus operaciones de carga. Ese mismo año, en un esfuerzo por fortalecer su servicio de vuelos transcontinentales, Alitalia adquirió el moderno MD-11. La aeronave era capaz de transportar casi 300 pasajeros a una distancia de más de 7.000 millas náuticas o 12.000 kilómetros. A esta altura, todo el grupo Alitalia estaba compuesto por casi 30.000 empleados. En 1993, la aerolínea registró pérdidas de $203 millones. A pesar de conformar una alianza con la estadounidense Continental Airlines, Alitalia acumulaba casi $2.000 millones en deudas, lo que obligó al CEO Roberto Schizano a recortar 1.500 puestos de trabajo. En 1994, el Airbus A321, con capacidad para 187 pasajeros, ingresó a Alitalia para cubrir rutas de corta y media duración. En 1995, Roberto Schizano renunció y en su lugar asumió Domenico Sempela junto con Fausto Ceretti como presidente, para poder competir efectivamente con las nuevas low cost que estaban surgiendo tanto en Italia como en el resto del continente europeo. En 1996 se conformó Alitalia Express. Sin embargo, eso no impidió que para fin de ese año, Alitalia registrara una pérdida de $683 millones. En 1997, por primera vez en 9 años, Alitalia cerró el año con una ganancia de $243 millones. Esto no impidió que ese año la compañía tuviera que recortar otros 1.200 puestos de trabajo. En 1998, Alitalia firmó una alianza con la neerlandesa KLM, cuyo objetivo era lograr varios beneficios estratégicos. Entre ellos estaba desarrollar el aeropuerto de Malpensa en Milán y Ámsterdam en hubs para conectar mejor sus servicios. A lo largo de la década, Alitalia transportó unos 25 millones de pasajeros al año, renovaron su flota y nuevamente rediseñaron el uniforme de sus tripulantes de cabina. El nuevo uniforme fue diseñado por Giorgio Armani. Alitalia cerró el siglo XX y el milenio con una buena productividad, aunque con cierta incertidumbre sobre su futuro. En el 2000, KLM abandonó la alianza con Alitalia, teniendo que pagar $193,5 millones. Alitalia siguió por su cuenta. En 2001, Alitalia se unió al grupo SkyTeam. En 2002, la aerolínea modernizó su flota al incorporar el Boeing 777. El gran bimotor de Boeing podía transportar muchos pasajeros a grandes distancias con tan solo 2 motores. En abril de 2004, Alitalia adquirió Gandalf Airlines, una aerolínea regional en quiebra, con el fin de ganar slots adicionales en varios aeropuertos europeos. En los años venideros, a pesar de grandes inversiones del gobierno italiano y otras organizaciones, Alitalia siguió perdiendo dinero desde 1998 en adelante debido a problemas laborales, el aumento del precio del combustible, junto a otras dificultades.
Después de una serie de intentos fallidos por parte del gobierno italiano de fusionar la compañía con otra aerolínea europea, como fue el caso con KLM, o venderla directamente, Alitalia se declaró en quiebra en 2008. En diciembre de ese año, el gobierno italiano vendió Alitalia al grupo inversor italiano Compagnia Aerea Italiana, o CAI. Ellos también habían adquirido a la low-cost rival Air One y tenían intenciones de fusionar las dos aerolíneas. En enero de 2009, Alitalia acordó vender una cuarta parte de su capital a Air France KLM. El 13 de enero de 2009, la nueva Alitalia reanudó sus operaciones tras salir de la bancarrota. Sin embargo, la división de carga, Alitalia Cargo, se quedó atrás y dejó de existir. A lo largo de ese año, la aerolínea logró estabilizar su situación y reducir sus pérdidas. En 2010, Alitalia realizó una leve modificación a su logo. Las letras tomaron un verde más oscuro y se las inclinó levemente a la derecha. La nueva Alitalia no reivindicó como propia la historia de la antigua Alitalia. En cambio, enfatizaron que eran una empresa totalmente diferente. Curiosamente, la nueva Alitalia poseía pocos aviones de la vieja Alitalia. De hecho, la mayoría de aviones que adquirieron tras la quiebra fueron vendidos o retirados de servicio. La mayoría de la nueva flota eran aviones alquilados a una compañía irlandesa, cuyo propietario era Carlo Toto, casualmente el antiguo propietario de Air One. Para 2014, la aerolínea seguía operando en rojo y atravesó varias huelgas y ayudas del Estado para seguir a flote. En junio de ese año, estando al borde de la quiebra, la aerolínea Etihad Airways, con base en Abu Dhabi, anunció que adquiriría un 49% de las acciones de Alitalia. El 30 de septiembre de 2014, la subsidiaria low cost Air One cesó sus operaciones. El 1 de enero de 2015, Alitalia Compagnia Aerea Italiana pasó formalmente sus operaciones a Alitalia Società Aerea Italiana, una nueva entidad conformada por Etihad Airways y antiguos accionistas italianos de Alitalia CAI. En 2016, Alitalia renovó su logo nuevamente, al igual que la pintura de sus aviones. El interior de sus 122 aviones fue modernizado por completo. Los aviones destinados a vuelos de larga distancia incorporaron un nuevo sistema de entretenimiento y Wi-Fi. También se tenía planeado adquirir nuevos aviones como el A320neo y el A350. Aún así, estos cambios no impidieron que el 17 de mayo de 2017 la aerolínea nuevamente entrara en quiebra. En 2018, Alitalia era la 12ª aerolínea más grande del mundo. Para ese entonces, operaba unos 4.000 vuelos semanales a 100 destinos, 27 nacionales y 83 internacionales. Durante los primeros 9 meses de 2019, Alitalia registró ligeras ganancias, pero nada prepararía al orgullo de la aviación italiana ni a la industria mundial para lo que se avecinaba. En 2020, el mundo quedó prácticamente paralizado por la pandemia del COVID-19. Italia fue uno de los primeros países en padecer la pandemia y donde mayor impacto tuvo. El 17 de marzo del 2020, en plena temporada de cancelación de vuelos y cuarentenas en todo el mundo, el gobierno italiano se hizo cargo de la aerolínea para que pudiera sobrevivir esta época de sequía en el mercado. Aún así, el fin de Alitalia era inminente. Tan solo unos meses después, el 10 de octubre del 2020, el gobierno italiano firmó un acuerdo para que Alitalia se reorganizara en una nueva aerolínea. Esta nueva compañía fue nombrada ITA Airways, aunque ITA heredó algunos aviones, slots, equipo de tierra, personal e incluso compró la marca de Alitalia. Era una compañía completamente nueva que poseía su certificado de operación independiente. Luego de 75 años de historia, incontables experiencias y centenares de millones de pasajeros transportados, Alitalia aterrizó por última vez y cesó sus operaciones el 14 de octubre del 2021.
En ese momento, su flota consistía de 78 aeronaves. Un día después, ITA Airways comenzó sus operaciones. A pesar de ser un operador distinto, carga con el legado y porta los colores de la bandera italiana en el cielo.